Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 9 del tratado. Vamos a hablar principalmente de la Shemitah y del Yovel. Son los dos temas que vamos a tratar. Vamos a compartir nuestra página de hoy. Muy bien. Fuerte y claro. Perfecto. Y entonces nos ponemos ahí ya donde está marcado en amarillo para comenzar con el estudio de hoy. Nos dice así nuestra Gemara. Estuvimos estudiando acerca de la Shemitah y del Yovel. Es decir, lo último que vimos ayer era si el año del Yovel se consideraba como el primer año del nuevo ciclo de Yovel o si quedaba como el año 50, pero no el primero del siguiente ciclo. Bien, y estuvimos discutiendo acerca de si el Yovel comienza en Rosh Hashanah o si comienza en Yom Kippur con el toque del shofar. Y trajimos un concepto ahí que dice que Mosifim mi Hol le Kodesh, es decir, que cuando hay algo que tiene santidad, se trata de añadir y de quitarlo a lo que es profano para añadírselo a lo que es Kodesh. Como el ejemplo que tenemos, que todos conocemos, que por eso empieza Shabbat un poquito antes de que se haga noche y acaba Shabbat un poquito después de que se haga noche. ¿Para qué? Para añadirle a la santidad del día, le robamos a la semana, ¿verdad? Entonces nos dice así la Gemara, pregunta la Gemara, y dice, Udemosifim mejor a la Kodesh Menalan, ¿y de dónde sabemos que tenemos que añadir de lo profano a lo sagrado? ¿De dónde lo sabemos? Dice de Tania, como se enseñó en una vereita Beharishu Bakatzir Tishbot. Entonces nos dice la Torah. Dice, se aprendió en una vereita que dice el versículo Beharishu Bakatzir Tishbot. ¿Cuál es el versículo? El versículo está en el libro de Shemot, dice Sheshanim, Sheshet Yamim Ta'avod, durante 6 días trabajarás, Ubayom Shevit Tishbot, y al séptimo día reposarás. Bakatzir, Beharishu Bakatzir Tishbot. En el arado y en la cosecha reposarás. Entonces, evidentemente, el principio del versículo está hablando de Shabbat. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Eso seguro que está hablando de Shabbat. Ahora, el final, esto que habla de la cosecha y del arado, ¿está también hablando de Shabbat? Dice así, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, Enos Arich Lomar Harish Bekatzir, Shel Shevit, es decir, a priori, si yo ya sé que en Shabbat tengo que reposar, ¿por qué me viene a insistir el versículo sobre este hecho de no arar y no cosechar? Si a fin de cuentas que solamente eso es lo que no tengo que hacer en Shabbat. Entonces Rabbi Akiva quiere entender de aquí que cuando la Torah especifica este Harish y Katzir, no está hablando de Shabbat, sino que está hablando del séptimo año. Bien, es decir, como dice Rabbi Akiva, Sheare Kevar Neemar, se deja lo Tizra. Ahora, si está hablando del séptimo año, Rabbi Akiva dice, pero de todas formas, ¿de qué estamos hablando en el séptimo año? Porque la Torá ya nos dijo que en el séptimo año no se debe sembrar el campo y etcétera. Ela, entonces, dice Rabbi Akiva, Harish shel erev shevi'it anichnas le shevi'it, cuando está hablando del arado, está hablando del arado de la víspera del séptimo año, es decir, durante el final del sexto año, hay que ganar unos meses, y así es como hacemos nosotros, o como hacíamos cuando había Bet HaMikdash, que a partir del mes de Elul ya entraban ciertas prohibiciones de la Shemitah, es decir, le estamos cogiendo del año normal, profano, le estamos robando para darle santidad, y el Katzir es el Katzir del Shevit, Hayotze le Moshe Shevit, es decir, es aquello que tú vas a cosechar de aquello que ya creció durante el séptimo año, pero que ya estás en el octavo. Entonces eso también, es decir, Rabbi Akiva nos dice, de las palabras Behatzir u Bakatzir, aprendo el Harish, que lo que yo voy a arar en el sexto, pero que va a producir en el séptimo. Y el Katzir, que es lo que yo voy a recolectar de aquello que creció durante el séptimo. Eso también nos lo estaría prohibiendo la Torah. Bien, pero esto es la opinión de Rabbi Akiva. Para Rabbi Ishmael Omer, ¿qué dice Rabbi Ishmael?
Dice, no, él utiliza estas palabras de Katsir y Harish de otra manera. Él no lo utiliza para aprender que se coge y se añade de la santidad del año de Shemitah, se le coge también del año anterior y del año posterior. Rabbi Ishmael dice, Maharish Reshut, Afkatzir Reshut. Dice, aprendemos de una comparación. Dice, Beharish Ubakatzir, en el arado y en la cosecha, debe reposar. En Shabbat, habla Rabbi Ishmael. Y dice, igual que el Harish es un Harish, un arado que es opcional. ¿Por qué? Porque no encontramos ninguna mitzvah de la Torá que requiera de nosotros arar. Entonces, el katzir, el corte, la cosecha, también tiene que ser algo que es reshut, que está prohibido en Shabbat. Bien, entonces, ¿qué es lo que viene a excluir esta ley que trae Rabbi Ishmael? Katzir Omer Sheu Mitzvah. Excluye la cosecha del Omer, que es una mitzvah. Quiere decir que aunque sea Shabbat, el segundo día de Pesach, incluso en Shabbat se va a cortar ese Omer porque es un corte de mitzvah. Y lo que prohibió la Torah es un corte opcional. Bien, y entonces pregunta la Gemara, ve Rabbi Ishmael. Y entonces Rabbi Ishmael, ¿de dónde aprende él que hay que añadir de la santidad a lo profano? Dice, Mosifim mejor a la Kodesh Menale. ¿De dónde lo aprende él? Dice, Nafkale, lo aprende él, mi detalle de aquello que se enseñó en una vereita en cuanto al día de Yom Kippur. Dice, Ve'initem et nafshotehem. Vais a afligir vuestras almas. Estamos aquí. Ve'initem et nafshotehem. Vais a afligir vuestras almas. De ahí sabemos que hay 5 inuim, 5 cosas que están prohibidas en el día de Yom Kippur. Pero el versículo dice, Betisha. Ve'initem et nafshotehem betisha. Afligiréis vuestras almas el día 9. Ah, espera, Kippur es el día 10. ¿Qué me estás contando? ¿Sí? Ahora, Betisha, ¿por qué dice Yahol Betisha? ¿Acaso está hablando que el 9 hay que afligir las almas? ¿Que hay que hacer Kippur el día 9? Dice Talmud Lomar, Ba'erev. Dice, no. El versículo dice en la tarde. Ah, y Ba'erev, Yahol Mishetechshach. Cuando dice en la tarde, ¿qué quiere decir? Cuando ya se hizo noche. No puede ser, porque si ya se hizo noche, ya no es 9, es 10. Talmud Lomar. Entonces, ven y aprende. Betisha, es decir, Talmud Lomar Betisha, es decir, dice el día 9, no dice el día 10. Entonces no puede ser que estemos hablando de que ya se hizo de noche. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir lo que dice el versículo? De en el 9 afligirnos. Matjil, umitanem y beodiom. De aquí aprendemos que hay que empezar con la aflicción, con el ayuno, con los zapatos, con todo lo que está prohibido, cuando todavía es de día, en el día 9. Me la mechemos y fin mejor a la Kodesh. Y de aquí aprendemos que se añade del día profano a la santidad del día sagrado. Ahora, en Li, Ela Pequenizato. Pero esto me está hablando solamente de la entrada de Kippur. Como yo sé también que la salida de Kippur tengo que añadir. Beyetziato Menaim, Talmud Lomar, Me'erev de Erev. Es decir, desde la tarde hasta la tarde. Igual que comenzaste y añadiste, también tienes que añadir al salir. Ahora, en Liela, ve Yom Kippurim. Pero esto me está hablando solamente de Yom Kippur. De Shabbatot Menaim. ¿De dónde yo sé que también en Shabbat tengo que añadir de lo profano a la santidad del día? Talmud Lomar, ven y aprende el versículo que dice Tishbetu. Dice, Me'ereva de Erev Tishbetu. ¿Qué quiere decir Tishbetu? Todo aquello que tiene el concepto de Shvut, de reposo. Ahora, Leyamim Tovim Menaim, de donde yo sé que también los días de fiesta también. Talmud Lomar dice Shabbatehem, vuestros Shabbatot, vuestros reposos. Haketzad, ¿cómo es esto? Kol makom sheyesh bo shevut, todo lugar donde hay un reposo ordenado por la Torá, Mosifim mejor a la Kodesh. Se añade de lo profano, se coge para añadirle a la santidad del día sagrado. Ahora, ve Rabbi Akiva. Entonces Rabbi Akiva, que aprendió que se añade de Beharish Ubakatzir. ¿Qué hace con este versículo? Afligiréis vuestras almas en el día 9. Entonces Rabbi Akiva, ¿cómo lo explica él? Responde la cámara y dice, mi baile lejedetane Hilla barrab midifti. Él lo explica como aquello que enseñó Hilla, el hijo de Rav Midifti.
de Tane, Gia, Rav Midifti, como enseñó Gia, el hijo de Rav de Difti. Cuando dice la Torah que afligiréis vuestras almas en el día 9, pregunta, ¿y acaso en el día 9 se ayuna? ¿Aló? ¿Acaso no es en el día 10? Era lo más lejano. Entonces viene este versículo para decirte, toda aquella persona que come y bebe en el día 9 de Tishri, la Torah lo considera que ilu itana basiri, como si hubiese ayunado el día 9 y el día 10. Muy bien, así es como queda también la halajá. Sabemos que en la víspera de Yom Kippur tenemos la obligación de comer un poquito más copiosamente y más abundantemente, a todo rato tener algo para poder picar, y de esa forma se considera que estamos ayunando el día 9 y el día 10. Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una veredita. Yobel hi, es decir, él será el Yobel, o ese año será el Yobel. Bien. Ahora, dice el versículo, vamos a ver cómo dice todo el versículo. Santificaréis el año 50. Ukratem deror baares de Jolio Shevea, y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Dice, Yobelhi, esto es el Yobel. Tiyelahem, será para vosotros. Veshavdem, y retornará cada hombre a su heredad, y cada persona a su familia volverán. Entonces, aquí lo que van a tratar de entender es cuáles son las características indispensables para que se considere el año como Yobel. Y cuáles son las características que si no se dan, ese año no es Yobel. Dice así. Yobelhi, afalpi shelo shametu, afalpi shelo takeu, yahol afalpi shelo shilhu, Talmud lomar, hi. Dice, vamos a ver, dice así. ¿Cuándo dice Yobelhi? Este es el Yobel. Dice, Ukratem deror baares, ¿sí? Y proclamaréis la libertad en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas a hacer que todo el mundo, que todos los esclavos, todos los sirvientes hebreos queden libres, ¿sí? Ahí eso es Yobel, Yobel hi. Entonces dice, a priori nos dice la Bereita, dice, incluso que no, las tierras no volvieron a su dueño, incluso que no se tocó el shofar, pero se llama Yobel. Pero lo que sí es necesario para el Yobel, que es que los siervos vuelvan a su libertad. Talmud Lomari. Ahora, esta no es la opinión general, esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dice no. Yobel hi, es decir, el Yobel que es, afalpi shelo shametu, a pesar de que no volvieron los campos a su dueño original, y afalpi shelo shillehu, y a pesar de que no se liberaron a los esclavos, afalpi shelo, bien, eso se llama Yobel. Yahol, afalpi shelo takeu, ¿acaso podría ser Yobel si no se toca el shofar? Dice no. Talmud lomar, hi. Dice la Torah, él o ella. ¿Sí? Es decir, si hiciste estas cosas, es decir, si tocaste el shofar, ese es el Yobel. Y si no, no es Yobel. Rejimahad, Shemikra Ejad, Marbe, Umikra Ejad Mamit. Espérate, ¿cómo puede ser? Si una parte del versículo está añadiendo, dice Yobel, y otro está excluyendo, hi, es decir, únicamente esto, ¿acaso puede ser que excluya e incluya al mismo tiempo? Dice, mi penemani omer, Yobelhi. Responde la camarera y dice, ¿por qué yo estoy diciendo Yobelhi? Este es el Yobel. Afalpi shelo shilhu, ven Yobel el enken takeu, efi sheefshar leolam velo shiluach habadim. Para enseñarme que incluso que nos enviaron a los esclavos, ¿sí? El Yobel no queda santificado a no ser que se haya hecho tocar el shofar. Bien. ¿Por qué? Porque yo podría encontrarme en un caso en el cual no hay esclavos que liberar. Imaginemos que no hay ningún siervo en Israel. Bien. Y entonces llega el Yobel. Nadie libera esclavos porque no hay. Entonces, ¿qué no va a ser Yobel? Sí es Yobel. Pero lo que es indispensable que es el toque del shofar. Es decir, es posible que no haya siervos para liberar.
Pero Efshar Leolam, velo tequia shofar. Pero no puede ser que no se vaya a tocar el shofar en el año del Yovel. Ahora dice, continúa y dice, Davarajer, otra explicación. Zo mesura lebedin, vezo ena mesura lebedin. Es decir, el hecho de tocar el shofar, ¿sí? Eso se le puede dar. El bedín puede coger y pedirle a una persona que vaya a tocar el shofar. Es decir, el bedín está en sus manos de hacerlo ejecutar, de que alguien vaya a tocar el shofar en el yobe. Pero el hecho de liberar a los esclavos no está en manos del betadín. Es decir, el bedín no puede ir a obligar a las personas a que liberen a los esclavos en el año del yobe. Pregunta la Gemara, Mai Davarajer. Espera, ¿por qué me estás trayendo Davarajer? Otra explicación. ¿Acaso no sirvió la primera? Dice Vejitema, si me vienes a decir, Efshar del Lekajat Besofa Olam, de lo Meshaleach. Dice, si me vienes a decir que es imposible que no haya, incluso en el lugar más recóndito del mundo, un esclavo para ser liberado, ¿sí? Y aquí vemos que incluso el Yobel aplica incluso en el lugar más recóndito del mundo. ¿Bien? Si me vienes a decir que es imposible de que no haya un esclavo para liberar en todo el mundo, entonces por eso viene y te dice, una es, depende del betadín y la otra no depende del betadín. Pregunta la Marabish, la madre de Rabbi Yossi. Yo entiendo la opinión de Rabbi Yossi que dice que la santidad del Yobel depende únicamente del toque del shofar. Que de que amar ta'ame, como explica en su motivo. Él le Rabbi Yehuda, pero para Rabbi Yehuda, Maitama, ¿cuál es el motivo que dice que depende del envío de los esclavos? Marcra, dice el versículo, ve a Bartá shofar teruá, es decir, ahí dice la Torá, y harás sonar el shofar en toda la tierra de Israel. Y después dice, Ukratem deror baares, es decir, proclamaréis la libertad en la tierra. Lejolio Shebea. Y nuevamente dice, Yobel hit y el esto será el Yobel para vosotros. De Casabar, entonces Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que opina? Mikra nidrash lefanav velo livne panav. Es decir, el versículo que dice hi, del cual nosotros aprendemos que no hay Yobel más que con el cumplimiento de lo que fue ordenado en este año, se aprende en relación a la misma que está escrita antes, ¿sí? Es decir, Ukratem derov, y proclamaréis la libertad. Veló, y no se aprende con respecto a la misma que está escrito antes de lo que está antes. Es decir, todo esto que habla de liberar los campos y de hacer sonar el shofar, etcétera, está escrito antes que el deror. Entonces, cuando voy a decir Yobel hi, ¿a qué hace referencia? Justo a lo que está escrito justo antes, pero no lo que está escrito antes de lo que hay antes. ¿Bien? Y explica entonces la Gemara, dice, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo, Deror, Leshon Jerut. Todo el mundo está de acuerdo con la palabra Deror, que nos dice este versículo. Su sentido es un sentido de libertad. Es decir, enviar a los esclavos, liberar a los esclavos. Pregunta la Gemara, May Mashma, ¿qué entendemos de aquí? De esta palabra, de que el sentido de la palabra esta es liberar a los esclavos. Explica y dice que detaña, como aquello que se enseñó en una veraitá, en Deror Ela Leshon Jerut, que la palabra Deror no viene a traernos más que un lenguaje de libertad. Amar viuda, dijo la viuda, ma Leshon Deror. ¿Qué significa el Leshon, el lenguaje o la palabra Deror? Kimedayer be daira. Es decir, cómo una persona realmente es libre, dice aquí Rabbi Yehuda, como una persona que tiene en su posibilidad de elegir vivir en este lugar o ir a vivir en otro lugar. Un móvil sejorá bejol medina, y que puede tranquilamente desplazarse de un lugar al otro. Amar Vejilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Vejilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Zodibre Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossi. Todo esto que hemos visto son las palabras de Rabbi Yehuda y de Rabbi Yossi. Ellos opinan que únicamente el cumplimiento de una de las mitzvot del Yobel es lo que hace que el Yobel reciba ese nombre. Ahora, Abal, pero Jajamim, Ombrim, los sabios dicen, estamos por aquí.
Abal Jajamim Ombrim, pero los sabios dicen, Sheloshtan me'akevot, es decir, las tres condiciones son necesarias. Es decir, las tierras, los esclavos y el shofar. Sheloshtan me'akevot bo. Casabre. ¿Por qué? Porque vienen a explicar y dicen, Mikra, Nidrash, Lefanav, Belifnefanav. Es decir, que el versículo se puede explicar con la palabra anterior y la anterior de la anterior. Y también Leajarab, y también la que está después. Es decir, toman de la palabra hi y toman lo que hay antes, lo que hay antes de lo que hay antes y lo que hay después. Y de ahí aprenden las tres cosas juntas. Activ Yovel. Ahora está escrito Yovel. Hahu de afilu bejutzalares. ¿Por qué está escrito Yovel y después dice hi? Nos viene a enseñar que Yovel en todo lugar, incluso fuera de la tierra de Israel. Activ y aquello que está escrito Baares. Ukratem deror Baares lejolio shebea. ¿Sí? Específicamente está hablando de la tierra. ¿Sí? Hahu bisman shenoek deror Baares. Es decir, esto nos viene a enseñar que en el momento en el cual se aplica este concepto de libertad, es decir, que se van a soltar a los esclavos, se van a liberar a los esclavos en la tierra de Israel, Noeg bejutzalares, también recae la obligación fuera de la tierra de Israel. Ahora, bisman sheno Noeg baaretz, pero cuando no recae la obligación en la tierra de Israel de liberar a los siervos, eno noeg bejutzalares, tampoco recae fuera de la tierra de Israel. Muy bien. Lo que dijimos también es que el 1 de Tishri es Rosh Hashanah la Neti'ah, es decir, de las plantaciones. ¿Bien? ¿Qué dijimos ahí? Es decir, para la cuenta de los años de Orlá. Sabemos que hay una mitzvah de la Torá que nos dice que cuando se planta un árbol frutal, los 3 primeros años ese árbol, los frutos, no se pueden consumir. ¿Sí? Hasta el 4.º año, en el cual se llama Neta Rebai, que solamente se puede consumir en Jerusalén, y a partir del 5.º año se pueden consumir libremente. Entonces nos dice, ¿qué significa la Netiá? La Netiá significa para la cuenta de los años de la Orlá, que si plantamos 30 días antes de Rosh Hashanah, cuando llega Rosh Hashanah, ese árbol ya tiene 1 año, y quedarán 2 años más para que se puedan comer sus frutos en Jerusalén. Terminalan, ¿de dónde sabemos esto? Dichtiv está escrito, Shalosh Shanim Arelim. Dice la Torá en cuanto a la mitzvah de Orlá, dice, 3 años será para vosotros Arelim, es decir, esos árboles estarán como si tuviesen una Orlá. Uchtiv, está escrito en el versículo, ¿sí? En cuanto al concepto de Neta Rebai, que es justamente este fruto del 4.º año que se puede comer en Jerusalén, dice, Ubashana Harreviit, y en el 4.º año, Veyalif Shana Mishana, y aplicamos una Gezerah Shabbat, y aprendemos de la palabra Shana sobre la palabra Shana. ¿Sí? Mitishri, y lo aplicamos en medio de Tishri, ¿por qué? Porque está escrito, Mereshit Ashana, ya vimos este versículo, que los ojos de Hashem están puestos sobre esta tierra desde el comienzo del año, y ahí estudiamos que era el mes de Tishri por el tema de que la luna estaba oculta y era el momento del juicio, y de ahí aprendemos. Entonces ese Shana, Mereshit Shana, que está hablando de Tishri, también se relaciona con el Netiá, con el Shalosh Shanim Arelim. 3 años serán los árboles Arelim, Shana Shana, y uno es en Tishri, el otro es en Tishri. Pregunta la Gemara y dice, Ligmo Shana mi Shana, Minisan. Aprendamos Shana Shana, la palabra Shana que se repite tanto en el versículo que habla de la Orlá, como en el versículo que nos habla de Rosh Chodesh Nisan, que dice, Dichtiv, Rishon Ulachem Lechodesh Shana, es el primero de los meses del año. Danin, entonces responde la cámara y dice, Danin Shana She'en Ima Chodashim, Mishana She'en Ima Chodashim. Ven Danin Shana She'en Ba She'en Ima Chodashim, Mishana She'yesh Ima Chodashim. Es decir, no podemos aprender una Gezerah Shabbat de un Shana que tiene, perdón, vamos a repetirlo. Sí se puede aprender un Shana, una enseñanza de un Shana que está solo, solamente aparece la palabra Shana,
con otro Shana que solamente aparece la palabra Shana. Pero no podemos aprender de un Shana en el que aparece además la palabra Hodashim, Rishon hu lachem lechodshei Shana. No podemos aprender de ese para un Shana que no tiene junto con él la palabra Hodashim. Y por eso, para este Neta Rebai, aprendemos a partir del Shana que habla del mes de Tishri, y por eso el 1 de Tishri es Rosh Hashanah, la Netía. Bien, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Hemos acabado aquí. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos hablando de este tema y entenderemos también que los frutos, cuándo se pueden comer, si es en Tishri o si es en Tu Bishvat, y la relación con Tu Bishvat, que vamos a también a pasar a estudiar. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí conectados, por seguirnos, por ver los vídeos, por hacer like en los vídeos, por compartir los vídeos y por comentar los vídeos. A todos los que os conectáis en vivo y a los que nos seguís en el canal de YouTube, que tengáis un excelente día. Jizku Beimsu. El estudio de hoy vamos a hacerlo de manera particular para el Refuah Shlema de dos personas que son Rafael Yehuda Bar Mesod y Menachem Ben Esther, que Kadosh Baruj Hu les dé Refuah Shlema Betoch Shear Jolea Meja Israel. Amén. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Muchas gracias.